Buenos días a todos, mi nombre es Andrea Cabarcas y bueno, hoy tengo el gusto de acompañarles en esta conferencia. Hoy en representación de la Universidad Industrial de Santander nos acompaña el profesor Jackson Guevara Gómez. Él impartirá la conferencia titulada Recta Proyectiva sobre Anillos. A todos los asistentes les agradecemos. En caso tal cuenten con alguna inquietud, utilizar la opción de la manito alzada de Zoom. Y al finalizar la conferencia tendremos un pequeño espacio para resolver pues todas estas inquietudes en el orden en el cual ustedes hayan solicitado la palabra. Entonces, profesor Jackson, bienvenido. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias, Andrea, por la presentación. Bueno, como Andrea lo decía, soy profesor catedrático en la Universidad Industrial de Santander. Mi nombre es Jackson Guevara y hoy les vengo a hablar un poco sobre la recta proyectiva sobre anillos, título que lleva mi tesis de maestría ahí mismo en la Universidad Industrial de Santander. Bueno, entonces la charla se va a dividir en tres partes. Vamos a ver. Listo. Se va a dividir en cuatro partes, perdón. Primero vamos a hacer una pequeña introducción del tema, después vamos a hablar de los anillos de cocientes o anillos de fracciones indistintamente. Luego vamos a hablar de los anillos totales de cocientes y finalmente vamos a hablar de la recta proyectiva sobre anillos. Digamos que esta introducción que hacemos sobre los anillos de cocientes y anillos totales de cocientes es porque principalmente los avances que se lograron en esta investigación y en investigaciones anteriores han abordado sobre todo la recta proyectiva sobre anillos totales de cocientes. Por lo tanto, vamos a iniciar ahí nuestro estudio. Bueno, entonces, como parte de la introducción, la construcción de anillos de cocientes resulta ser una técnica muy relevante en el álgebra conmutativa, pues eso permite generalizar un poco la construcción de los números racionales. Solamente bastaría considerar pues, un conjunto S con ciertas características, acá sencillamente es quitarle el 0, y considerar una relación de equivalencia sobre Z cruz ese conjunto, que es los enteros menos el 0. Entonces, Emmy Noether aparece acá, dado que ella fue la tutora de la tesis de doctorado de Heinrich Grell, quien fue el primero en definir el anillo de cocientes, y lo hace en el año 1927. Él considera entonces en ese momento a S como el conjunto de los no divisores de 0, que hoy en día es lo que se viene conociendo como anillos totales de cocientes. Luego aparece Chevalay, quien logra extender entonces esa noción de Grell, pero ahora considera a S como el complemento lineal primo. En 1948 aparece Ushkov y logra generalizarlo un poco más, hablando de que S va a ser un subconjunto multiplicativo. Entonces ya ahorita vamos a definir como más en detalle qué es esto, ¿vale? Entonces, por otra parte, en la parte de geometría, la parte de la recta proyectiva, pues entonces interesa demasiado estudiar esa recta proyectiva sobre anillos. Entonces, ese es un problema central de la geometría proyectiva. Y entonces lo que nosotros hacemos acá es revisar una teoría de espacios proyectivos, ¿cierto? Dándole un enfoque algebraico. Y esto lo que permite es que nosotros tenemos una teoría de geometría proyectiva que usualmente se conoce de espacios vectoriales sobre cuerpos. Nosotros logramos tal vez con estos estudios generalizarlo a R-módulos sobre anillos. Entonces, ¿qué tipo de anillos se podrían definir en este estudio? Entonces, acá vamos a estar hablando en el álgebra conmutativa, en el contexto del álgebra conmutativa, por lo tanto vamos a hablar de anillos conmutativos comunes. Bueno, muy bien. Entonces,
La primera es como tal una definición y hablamos del anillo de cocientes. Entonces nosotros vamos a considerar un anillo. Como lo decía anteriormente, ese anillo va a ser un anillo conmutativo con 1 y vamos a considerar a ese como un subconjunto multiplicativo. ¿Qué va a ser un subconjunto multiplicativo para nosotros? Entonces, que el 1 esté en el conjunto y que si dos elementos están en el conjunto, entonces el producto cae en el conjunto. Claramente ese es un subconjunto de R, ¿cierto? El anillo. Luego vamos a entrar a definir moñitos, ¿cierto? En el producto de R con ese subconjunto multiplicativo. ¿Y qué va a decir entonces, o cómo se va a definir esa relación de equivalencia? Va a decir que dos pares van a estar relacionados si solo si llega a existir algún elemento en el subconjunto multiplicativo tal que este producto me va a dar C. Claramente esta relación resulta ser una relación de equivalencia, por lo tanto nosotros podemos considerar las clases de equivalencia a él, las cuales vamos a representar como A sobre S. ¿Listo? Para denotar la clase de equivalencia del par A, S. Bueno, entonces ya podemos dotar entonces a ese conjunto partido de esa relación de equivalencia de dos operaciones, una operación suma y una operación producto. Esas dos operaciones, tal cual como están definidas ahí, le dan una estructura de anillos al cual le vamos a denominar anillos de cocientes de R por S. Como les decía también al inicio, digamos que indistintamente se va a decir que es anillos de cocientes o anillos de fracciones. Bueno, muy bien. Entonces aparece el siguiente lema que habla bien sobre un homomorfismo que se cumple entre el anillo y, perdón, las propiedades que cumple la siguiente aplicación entre el anillo y el anillo de cocientes de R por S. ¿Cómo está definida entonces esa aplicación? A cada elemento lo envío a la fracción A sobre 1. Esta aplicación entonces va a tener las siguientes propiedades y es que es un homomorfismo de anillos conocido como el homomorfismo canónico, que si yo tengo un elemento en el subconjunto multiplicativo, entonces la imagen cae en los elementos invertibles. Este asterisco va a considerarse como los invertibles de ese anillo, en los elementos invertibles del anillo de cocientes de R por S, que si yo tengo un elemento, la imagen de un elemento que es igual a 0, eso va a ser si solamente si existe otro elemento en el subconjunto multiplicativo, tal que el producto entre ellos dos me da 0, y así sucesivamente con las siguientes aplicaciones. Interesante mencionar también la quinta, y es que esa aplicación va a ser inyectiva si solo si ese no va a poseer divisores de 0. En sí es como lo que nosotros hacemos con los anillos totales de cociente. Bueno, sigamos. Un pequeño ejemplo entonces sería considerar a R cuando R es un dominio entero, ¿cierto? Y consideramos entonces a S el subconjunto multiplicativo como el anillo menos el 0, y claramente ahí S es un subconjunto multiplicativo y el anillo de cocientes de R por S resulta ser un cuerpo al cual le denominamos cuerpo de cocientes o cuerpo de fracciones de R. Bien, otro ejemplo que ya tiene que ver un poquito con cuentas, ¿cierto? Y es, ¿qué pasaría si yo considero a R como los enteros partidos del ideal generado por 6? Entonces, bastaría considerar un subconjunto multiplicativo, que es el subconjunto de las clases del 1, del 2 y el 4. Entonces, el anillo de cocientes de R por S va a estar dado por las siguientes clases de equivalencia. La clase del 0, la clase del 1 y la clase del 2. Acá es como interesante ver que, como lo decíamos anteriormente, acá R está contenido en S la menos 1 de R, ¿cierto? Porque resulta ser esto un cuerpo. Acá, digamos que pasa lo contrario. S la menos 1 de R está contenido en R, ¿cierto? Entonces, acá pues, sencillamente resaltamos cuáles serían las clases de equivalencia que resultan ser iguales, ¿cierto? Entonces, la clase del 1 y el 2 resulta ser igual a la clase del 5 y el 4. Eso lo que permite es que esto solamente se va a representar con una sola clase. Entonces, sencillamente las cuentas de la definición que dábamos en un inicio. Bueno. Bien, ahora viene una propiedad universal
Este teorema entonces lo que me dice es que si yo tengo un subconjunto multiplicativo de un anillo y tengo una aplicación que va de, perdón, un homomorfismo que va de ese anillo a otro anillo, si cumple la condición que la imagen de ese subconjunto multiplicativo cae en las unidades del otro anillo, entonces va a existir un único homomorfismo H, ¿cierto? Ese único homomorfismo H, tal que hace que este diagrama conmute. ¿De acuerdo? Ahí surgen algunas otras propiedades, no es como el interés de la charla. Bien, ahora sí vamos a definir los anillos totales de cocientes. Es un caso particular de los anillos de cocientes y es cuando yo considero ese conjunto multiplicativo como el subconjunto de los no divisores de cero del anillo. Denotado ahora como S sub 0 a la menos 1 de R. Es la siguiente proposición, entonces lo que me dice es que si yo tengo un anillo total de cocientes, es una caracterización realmente de los elementos de ese anillo total de cocientes. Entonces, sí, solo sí, si sus elementos son invertibles o divisores de cero. Digamos que esta caracterización permite empezar a hablar de cuáles anillos son anillos totales de cocientes, ¿cierto? Entonces, un primer ejemplo sería un cuerpo es un anillo total de cocientes, ¿cierto? Acá bastaría señalar el siguiente y es, permítanme un momento, si yo tengo un dominio de integridad que no es cuerpo, no es un anillo total de cocientes. Bastaría considerar, por ejemplo, a los enteros. Los enteros no es un anillo total de cocientes, dado que él sí es un dominio de integridad, pero no es un cuerpo. Entonces, por ejemplo, el menos 2, el 2, el 3, sucesivamente, estos elementos no son ni invertibles, ni tampoco son divisores de cero. ¿De acuerdo? Bueno, entonces vamos a ver como unas caracterizaciones importantes para identificar entonces en general cuáles son esos anillos que resultan ser anillos totales de cocientes. Entonces, si yo tengo un dominio euclídeo y tengo un elemento referente al nulo de ese anillo, entonces R partido del ideal generado por ese elemento resulta ser un anillo total de cocientes. Por ejemplo, si consideramos entonces al anillo de los enteros, ya sabemos que el anillo de los enteros no es un anillo total de cocientes como tal, pero sí es un dominio euclídeo, ¿cierto? Entonces, podría considerar Z partido del ideal generado por N, donde N es un elemento diferente al cero, y eso resulta ser un anillo total de cocientes, ¿sí? Bueno, otros ejemplos que se pueden utilizar gracias a esa proposición es la siguiente, y es que si yo tengo a Kx, el anillo de polinomios con coeficientes en el cuerpo K, entonces vamos a decir que Kx partido del ideal generado por un polinomio diferente al nulo resulta también ser un anillo total de cocientes. ¿Y esto qué permite? Permite entonces hablar de tres ejemplos básicos que de pronto son conocidos en la literatura. Y es cuando consideramos al cuerpo de los reales y vamos a hacer entonces Rx partido del ideal generado de x al cuadrado más 1, que resulta ser isomorfo a los complejos, Rx partido del ideal generado por x al cuadrado menos 1 y Rx partido del ideal generado por x al cuadrado. A este, pues van a ser los números complejos tal cual como lo conocemos. Este va a ser entonces el conjunto de los números para complejos y este va a ser el conjunto de los números duales. Resulta que entonces estas tres, que van a ser también R álgebras de dimensión 2, resultan ser anillos totales de cocientes. Pero entonces, ¿por qué traer a colación estos ejemplos? Y es porque la recta proyectiva sobre estos tres es la que se conoce, o bueno, la que se ha estudiado también, o la que ha tenido avances importantes en el estudio de rectas proyectivas sobre estas tres R álgebras de dimensión 2. Bueno, más ejemplos de anillos totales de cocientes. Si uno considera entonces un producto de anillos, ¿cierto? Y tengo un elemento ahí en ese producto de anillos, yo voy a decir que un elemento como tal de ese producto de anillos va a ser invertible si solo si cada componente es invertible. Y voy a decir que un elemento de ese producto de anillos es divisor de cero si solo si existe al menos uno de esas componentes que es divisor de cero. Entonces, ¿eso qué me permite? Gracias a esa proposición, yo puedo hablar de el producto de anillos totales de cocientes y voy a resultar teniendo que ese producto de anillos totales de cocientes resulta ser un anillo total de cocientes.
Bueno, ahora vamos a hablar de la inmersión de un anillo en un producto de cuerpos. Entonces, si yo considero R un anillo, nuevamente recuerdo que es un anillo conmutativo con unidad, con 1, y considero a max de R como el conjunto de los ideales maximales del anillo. Entonces yo puedo considerar el siguiente homomorfismo, el que va del anillo al producto de R partido M, donde M es un ideal maximal. Recordemos que R partido M resulta ser un cuerpo cuando M es un ideal maximal. Entonces va de un anillo a un producto de cuerpos. ¿Y qué es lo que me dice? Usted va a coger un elemento del anillo y lo va a enviar a la suma de esas componentes, ¿de acuerdo? A más M, donde M resulta ser cada uno de esos ideales maximales del anillo E. Entonces, digamos que propiedades interesantes que se cumplen ahí es que el kernel de esa aplicación resulta coincidir con el radical de Jacobson. Bueno, sigamos. Bueno, acá a ODR y a IDR los vamos a denotar de la siguiente manera y vamos a decir entonces que un elemento está ahí en ODR si existe algún otro elemento diferente de 0 tal que el producto de ellos me da 0, ¿cierto? Y a IDR como los elementos tal que existe otro elemento que el producto me da 1. ¿Eso para qué? Pues para hablar de la siguiente proposición. Acá hay varias, digamos que varios resultados, pero lo que a uno le interesa ver es que la imagen de estos elementos invertibles realmente del anillo resulta coincidir con la intersección entre la imagen del anillo con el producto, con los elementos invertibles del producto de cuerpos. Pero para los elementos divisores de 0 no, solamente se da la contenencia. Esa contenencia resulta ser igual, es decir, en el otro sentido también se haría, pero cuando yo considero que R es propiamente un anillo total de cociente. Entonces resulta que sí se da la igualdad. Además, bueno, eso era lo que decíamos, además yo se va a cumplir, es decir, uno se podría devolver si el radical de Jacobson del anillo es igual a 0. Bueno, acá ahora surge una proposición que también se utiliza en algunos otros resultados conocidos del álgebra conmutativa, y es que si yo tengo un anillo con el conjunto de los maximales finito, M1, M2 hasta MR, y el radical de Jacobson resulta ser 0, sí, solo sí, R se puede escribir como un producto de cuerpos finitos hasta R, ¿cierto? Desde I hasta R, tal cual como la notación acá. Claro, pues al ver uno como la demostración de esta proposición, pensaría que tiene que ver mucho con lo anterior y claramente pues los productos, perdón, los cuerpos acá van a ser como R partido esos ideales máximales. Bien, acá una definición de álgebras finitas. Me voy a saltar esa definición de álgebra, ¿cierto? Que es conocida por todos. Y vamos a definir entonces cuándo es finita. Entonces yo voy a decir que una álgebra es finita cuando yo tengo que es una álgebra conmutativa con 1 y si ella como K espacio vectorial tiene dimensión finita. Bueno, entonces acá tenemos un lema, digamos un poco interesante y que se va a aplicar ahorita con un ejemplito de pronto para que lo ilustremos un poco más. Y es si yo tengo una suma directa de álgebras finitas, donde cada álgebra de esas es una álgebra local finita. ¿Eso qué significa? Que tiene un único ideal maximal, ¿cierto? Al cual vamos a ir denotando de esa manera. Vamos a denotar como M sub I a cada ideal maximal de A sub I. ¿Listo? Entonces vamos a tener lo siguiente. Que el maximal de esto, de todo esto, ¿cierto? Es igual a M sub 1, M sub 2, sucesivamente hasta M sub R, donde esos ideales maximales se van a obtener como el producto de M sub j, donde M sub j es igual al anillo, perdón, a la álgebra finita, para todo su índice diferente ahí, ¿de acuerdo? Entonces, si yo quiero hablar, por ejemplo,
de M sub 1, yo voy a dejar a todo M sub 2 hasta M sub R como las álgebras finitas, y al primero se lo voy a dejar como su ideal maximal, ¿de acuerdo? Y para todo I se va a tener finalmente que A localizado en ese ideal maximal en su I resulta ser isomorfo a esa K álgebra finita local, ¿de acuerdo? Entonces, veamos un poco ese ejemplo, cómo se cumpliría. Ese lema, cómo se cumpliría. Entonces, si uno considera un producto de cuerpos, ¿cierto? Entonces, voy a considerar Z partido del ideal generado por 2 como un cuerpo. Entonces, si yo considero ese producto de cuerpos, yo voy a buscar cuáles son sus ideales maximales según la definición del lema anterior, y es estos dos maximales, ¿cierto? El ideal generado por 0, el producto Z partido del ideal con 2, y M2, que sería Z partido del ideal generado por 2, producto con el ideal generado por 0. Entonces, ¿quiénes serían ahí los subconjuntos multiplicativos? Los subconjuntos multiplicativos serían, si yo considero S1 como, recordemos que al principio decíamos que pasaba cuando Chevelay definía que lo extendía para ideales primos, no era el complemento del ideal primo. Acá en nuestro contexto, el ideal maximal va a ser también un ideal primo, por lo tanto, esos subconjuntos van a ser subconjuntos multiplicativos. Entonces, A menos M sub 1 va a ser un subconjunto multiplicativo, y A menos M sub 2 también va a ser un subconjunto multiplicativo. Entonces, el localizado, que es tal cual, hará hallar su anillo de cociente, el anillo total de cociente. Entonces, si yo hago A S1, que se va a denotar también como A M sub 1, pues entonces las únicas clases que obtengo es 1,1 sobre 1,0 y 0,0 sobre 1,0. Lo mismo pasaría con AS2. Las únicas que obtengo es 1,1 sobre 0,1 y 0,0 sobre 0,1. Resulta que esto, pues, como lo vemos, es muy fácil de establecer entonces la aplicación que demuestre que esas dos son biyectivas, gracias al lema anterior, ¿cierto? Bueno, y resultan entonces obtenerse los isomorfismos entre esas dos estructuras, entre AM-1 con Z partido del ideal generado por 2. Bueno, entonces acá un poco lo que ya me había adelantado anteriormente. Existe salvo isomorfismo, ¿cierto? Acá una generalidad, un polinomio de grado 2. Entonces, existen salvo isomorfismos 3 álgebras de dimensión 2 sobre los reales. Los números complejos para complejos en los números duales. Las rectas proyectivas sobre estas 3 R álgebras se conocen como las geometrías del plano, y son las geometrías de Mobius, de Minkowski y de Laguerre, respectivamente. Bueno, importante, entonces finalmente tenemos que toda álgebra finita es un anillo total de cocientes, y entonces tiene como validez pensarse en por qué fue que mencionamos esas R álgebras, y es que ya se tiene un estudio previo sobre esas R álgebras de esas K álgebras, y finalmente logramos probar que cada K álgebra va a ser un anillo total de cocientes. Bueno, esto se prueba en una de las referencias de mi directora de tesis, en uno de los artículos, perdón, de mi directora de tesis. Bueno, ahora sí entremos con el espacio proyectivo, pero lo vamos a hacer sobre espacios vectoriales para luego encontrar la analogía sobre módulos. Entonces, si yo considero un espacio vectorial E sobre un cuerpo K, entonces vamos a definir que el espacio proyectivo denotado como P sub E va a ser el espacio cociente entre el producto de E cruz E menos el 0. Y partió de una relación que resulta ser una relación de equivalencia, y me dice que dos elementos están relacionados y solo si existe un elemento invertible del cuerpo, tal que uno se puede escribir como múltiplo escalar del otro, ¿no? Entonces, eso es bien importante. Acá no tengo la gráfica, pero cuando uno lo piensa, pues diría una recta, pues puede tener solamente un representante. Y si uno se piensa en la circunferencia unitaria, uno diría, bueno, entonces está la antípoda y el punto, ¿cierto? Entonces,
uno escoge solamente uno, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es que solamente resulta ser como media circunferencia quitada con uno de los puntitos que están ahí al lado. Me excuso por no tener la imagen, pensé que sí está. Bueno, entonces, hablemos del lenguaje un poco de lo que recibe entonces el nombre. Entonces, cuando tiene dimensiones de espacio vectorial n, vamos a decir que la dimensión del espacio proyectivo baja en 1. Entonces va a ser n-1. Para nuestro caso, importante que es hablar de recta proyectiva, entonces hablamos cuando E es un plano, entonces la dimensión del espacio proyectivo resulta ser 1 y pues el espacio proyectivo va a recibir el nombre de recta proyectiva. Bien, ahora para la definición entonces de recta proyectiva sobre anillos en general, conmutativos, se requiere definir qué son los elementos complementarios. Entonces, yo tengo un anillo R, ¿cierto? Y digo que dos elementos que están en el anillo van a formar un par y va a ser complementable si llega a existir otro par de elementos del anillo, tal que estos dos pares generen al R-módulo libre bidimensional R al cuadrado, ¿cierto? Entonces, acá vamos a centrarnos un poco en los R-módulos libres, recordemos, de dimensión finita, pensándolo así, ¿cierto? Entonces, acá sencillamente nos estamos dirigiendo a los bidimensionales, vamos a pensarlo como aquellos que tienen dimensión 2, entonces, pues va a ser muy similar a los espacios vectoriales o al trabajo que hacen los espacios vectoriales. Bueno, entonces un ejemplo de un elemento complementable es considerar a R un anillo conmutativo cualquiera y yo considero entonces el R-módulo libre bidimensional denotado por R al cuadrado. Entonces voy a decir que 1,0 es complementable ya que existe otro par que es 0,1, tal que ellos van a generar a todo R al cuadrado. Bueno, entonces resulta que van a ser equivalentes estas proposiciones. En algunos casos se van a utilizar para demostrar algunas de las próximas proposiciones. Y es, yo digo que un par es complementable en R si, bueno, eso resulta ser equivalente a decir que el ideal generado por esos dos elementos me da todo R. Y si yo digo que existe algún escalar en el anillo, algún lambda en el anillo, tal que lambda por Z1 es igual a lambda por Z2, que es igual a 0, va a implicar inmediatamente que ese lambda debe ser 0, ¿cierto? Para poder decir que esta pareja es complementaria. Bueno, una pequeña observación, entonces es ver cómo serían los elementos complementables de anillos, ¿no? Entonces, esa observación dice, si yo tengo un anillo y tengo un par en ese R al cuadrado, donde alguno de esas dos componentes, cualquiera de las dos, es un elemento invertible, entonces inmediatamente vamos a obtener que el par va a ser complementario. ¿Por qué? Porque si acá supongo que Z1 es invertible, pues inmediatamente yo voy a considerar el elemento 0,1 y ya va a ser que el resultado de esta operación, ¿cierto?, me va a dar un elemento invertible, dado que me va a dar Z1, el mismo que supuse que era invertible. Bueno. Estos fueron como resultados que obtuvimos ahí, y es ahora centrarnos en los anillos totales de cociente. Recordemos que los anillos totales de cociente únicamente tienen divisores de 0 con Fraser. Yo le escribí algo así. ¿Qué pena? Bueno, qué pena. Y entonces, en este resultado, recordemos entonces que un anillo total de cocientes tiene elementos invertibles y elementos divisores de 0. Entonces, si yo escojo una pareja de Z1, Z2, donde alguno de ellos no es invertible, entonces Z1 y Z2 van a ser divisores de 0, ¿cierto? Ninguno de los dos son invertibles. Si fuese alguno de los dos invertibles, pues la observación anterior ya sería complementable. Entonces, los dos van a ser divisores de 0 y aparte,
esos dos mu1 y mu2, que son los elementos que hacen que ellos sean divisores de 0, son diferentes de 0 y cumplen que el producto entre ellos es diferente de 0, entonces el elemento va a ser no complementario. Eso es un poco para descartar, entonces, cuáles elementos serían complementables y cuáles no. Bueno, entonces veamos tal vez un ejemplo de esa ilustración. Entonces, yo tengo un anillo total de cocientes, entonces ya sabemos que Z a partir del ideal generado por 6 es un anillo total de cocientes. Entonces, los elementos invertibles del anillo van a ser la clase del 1, la clase del 5, y los divisores de 0 del anillo van a ser la clase del 0, la clase del 2, la clase del 3 y la clase del 4. Entonces, bastaría considerar el R módulo libre bidimensional Z partido del ideal generado con el 6, con el mismo, y entonces, por cuestiones de tiempo voy a tratar de avanzar rápidamente y vamos a centrarnos en eso, ¿cierto? Entonces, estos dos elementos son divisores de 0, como se pueden dar cuenta, donde para el 3 existe el 2, la clase del 2, para el 2 existe la clase del 3, pero cuando yo multiplico estos mi1 y mi2, me da 0, ¿cierto? Por lo tanto, digamos que no puedo hacer uso del teorema anterior porque no cumple la condición, y resulta que sí van a ser complementables. Entonces, digamos que una observación ahí es cuándo se puede cumplir. En cambio, en el anterior, ¿cierto? Si yo considero A4 y A2, también son elementos divisores de 0, entonces van a existir la clase del 3 y la clase del 3, pero cuando yo multiplico la clase del 3 con la clase del 3, me va a dar la clase del 3 que va a ser diferente a la clase del 0, por lo tanto, por el colorario anterior, el elemento 4, la clase del 4 y la clase del 2 no va a ser complementable. Bueno, para avanzar un poquito más porque me queda poco tiempo. Entonces, ahora sí, ¿cómo se definiría esa recta proyectiva? Entonces, yo voy a considerar a todo, a R sub 0 al cuadrado como los elementos que no son complementables del R módulo libre dimensional R al cuadrado. Y entonces voy a definir una relación de equivalencia muy similar a la que definíamos allá. Entonces, pero la voy a definir sobre el conjunto de R al cuadrado menos esos elementos no complementables. Y voy a decir entonces que dos elementos van a estar relacionados si solo si existe un escalar invertible tal que uno se puede escribir como un escalar del otro. Eso resulta ser nuevamente una relación de equivalencia y nosotros vamos a denominar recta proyectiva asociada al anillo R a ese cociente entre ese conjunto con esa relación de equivalencia. Bueno, acá son relaciones como muy, digamos que muy similares a lo que teníamos en el álgebra clásica, ¿cierto? En el álgebra lineal, y es que vamos a decir que son fuertemente independientes cuando esta operación a sub 0 de sub 1 menos a sub 1 de sub 0 resulta ser un elemento invertible. Bueno, eso lo podemos saltar. Bueno, vamos entonces a definir rápidamente cuál es como el análogo allá de base. Entonces, para los espacios proyectivos. Entonces, yo voy a decir que van a formar una referencia proyectiva específicamente para las rectas proyectivas. Si existen tres puntos que pertenezcan a la recta proyectiva, tal que A y B, dos de ellos son fuertemente independientes y llegan a existir representantes de todos los tres puntos, tal que esta igualdad se cumple, ¿cierto? Bueno, es decir, que uno se puede escribir como la suma de los otros dos, de esos dos que son fuertemente independientes. Resulta que tenemos entonces algunas equivalencias de una referencia proyectiva. Interesante esta tercera, y es que yo digo que 2 a 2, ellos van a ser fuertemente independientes, tal cual como la definición del principio. Y entonces ahora uno piensa cómo podrían ser esas proyectividades o cómo podrían ser las funciones ahí, ¿cierto? Entonces, ¿cómo son las funciones en ese espacio proyectivo? Pues necesito de esta aplicación, es una correspondencia que va de la recta proyectiva a la recta proyectiva, y lo que hace es que este elemento, pues realmente lo que le hizo al primero, ¿cierto? A la preimagen de ellos, porque este x0 y x1 son las preimágenes que están en R al cuadrado, lo que le hace es multiplicarlo por una matriz M, ¿sí? Una matriz de elementos del anillo, 2 por 2. Esa correspondencia está bien definida siempre y cuando el determinante de la matriz sea un elemento invertible.
También, entonces esa aplicación envía pares de puntos fuertemente independientes en pares de puntos fuertemente independientes, si solo si el determinante de la matriz es invertible. Estos son como resultados un poco análogos al álgebra lineal. Esta es como la definición de una proyectividad algebraica tau semilineal, y es que requiere entonces de esa matriz que resulte tener determinante invertible y que tenga un automorfismo continuo de R llamado tau, tal que cumple la siguiente igualdad. Es decir, hallarle la imagen a un elemento va a ser lo mismo que hallarle con esa aplicación que definimos anteriormente, es decir, multiplicar m por este elemento, tau de x y tau de y. Bueno, como en cuentas uno podría hallar referencias proyectivas y se va a definir lo que es la razón doble. ¿Qué es la razón doble? Entonces es beta sobre alfa. ¿Cómo se podría ver esa definición? Esto también es una proposición. Dice que la razón doble está siempre definida cuando esos 4 puntos son fuertemente independientes 2 a 2. Pero ¿cómo se define como tal la razón doble? Sencillamente es coger los representantes de cada uno de los puntos, de A, de B, de C y de E, y hacer estas operaciones, que resultan ser muy similares a los determinantes. Bueno, entonces acá, cuando yo tengo, tal cual como lo hacemos en álgebra lineal, cuando yo tengo referencias proyectivas, esta primera ABC y esta segunda DF, entonces va a existir una única proyectividad algebraica tau semilineal, en este caso va a ser lineal, que transforma una referencia en la otra. ¿Listo? Y vamos a decir que es una cuaterna armónica o forman una cuaterna armónica cuando el resultado es -1, ¿sí? Cuando el resultado de esa razón doble es -1. Eso ya no lo alcanzamos a hacer, son sencillamente ejemplos y es un lema que se va a utilizar para demostrar un teorema. Acá por cuestiones de tiempo no lo vamos a lograr hacer. Y es como se hacían estas cuentitas, ¿listo? Tal cual como se hallaban esas cuaternas armónicas. Son ejemplos de cuaternas armónicas. Entonces, acá finalmente, ¿qué me dice? Que yo voy a relacionar lo que es una proyectividad de estado con lo que es una proyectividad algebraica tau semilineal. Entonces, una proyectividad de estado es una aplicación que resulta ser proyectiva, que transforma pares fuertemente independientes en pares fuertemente independientes y que va a conservar cuaternas armónicas. Es decir, si yo tengo una cuaterna armónica acá, pues me la va a enviar a una cuaterna armónica también. Entonces, el teorema lo que me dice, mire, si usted tiene una proyectividad de estado, sí, solo sí, ella es una proyectividad algebraica. Entonces, bueno, ya no vamos a alcanzar a ver esta demostración, pero digamos que se utilizan varios de los resultados anteriores que se mostraron y uno partiría entonces de considerar que phi es una proyectividad de estado y por lo tanto va a tener ciertas condiciones, y es que el enviar pares de puntos fuertemente independientes en pares de puntos fuertemente independientes. Por allá vimos un resultado que hablaba de que si son fuertemente independientes 2 a 2, entonces van a ser una referencia proyectiva. Entonces, eso es lo que se obtiene de las imágenes. Ya luego se hablan de algunas propiedades sobre ese automorfismo. Finalmente, y con esa ya cierro, con esa proposición, y es que si uno considera el anillo como los complejos, los paracomplejos y los duales, entonces la recta proyectiva sobre esas R álgebras de dimensión 2 van a tener estructura de variedad diferenciable bidimensional. Ese es como el último resultado. Creo que ya me pasé de tiempo. Muchas gracias. Esas son algunas de las referencias utilizadas. Para cualquier número. Jackson, muchísimas gracias a ti por participar en el tercer encuentro matemático del Caribe. Lastimosamente, pues no nos queda más espacio para dudas, para inquietudes, pero realmente estamos muy agradecidos contigo y con toda la audiencia que nos ha acompañado. Les invitamos entonces a que continuemos conectados en el tercer encuentro matemático del Caribe. Un abracito. Muchas gracias, Andrea, muy amable, y muchas gracias a todos por su asistencia. Sí. Qué pena. Hasta luego. Hasta luego.